tiempo. Esta idea, ¿no? Volviendo a la cuestión de la creatividad y a la cuestión de la industria cultural, no poca lo que decimos, a la idea de la creatividad y a la idea de la industria cultural, con la idea de jugar, con la idea de divertirse, con la idea del entretenimiento. Un entretenimiento que, como muchas veces decía Jaime de Adorno, no nos tiene que llevar solamente a la risa forzada y básica, ¿se acuerdan que habíamos quedado ahí el otro día? A la risa forzada, básica, sino a otras posibilidades, ¿no es cierto? Por eso recupero en este Power que era para contarles a ustedes, pero después vi que ya se iba a ir mucho tiempo, a la idea del juego, a la idea de que a veces no importa si repetimos, porque a lo mejor la repetición la utilizamos como un recurso creativo también. Cuando Andy Warhol pintaba las latas de la sopa Campbell, ¿no? Andy Warhol, que era un pintor, o los labios todos iguales, realmente estaba haciendo una suerte de burla a la industria cultural y en ese sentido era creativo, ¿no es cierto? Hay mucha obra posible y el asunto que nosotros, si tenemos la posibilidad de repetir, crear, controlar, interactuar, que por lo menos tengamos un equilibrio en estas cuatro funciones, ¿no es cierto? Repetir, crear, controlar e interactuar. Porque si no, se nos va mucho de lo que es importante hacer. Bien, dejo este Power que tenía muchas cosas y si a alguien le interesa se lo puedo mandar, porque en realidad es un Power que tiende a pensar la creatividad de un modo más sencillo. ¿Qué pasa acá? De un modo más sencillo que otros que pensaron la creatividad solo en términos de la crítica o solamente, a ver, ¿dónde estamos acá? Un momentito, todo esto ya lo recontra sabemos y hoy tiene enorme vigencia, después de lo que hablamos, la frase emblemática, la prohibición de la imaginación teórica abre el camino a la locura política. No se la olviden, tema obligado en parcial, ¿no es cierto? Pero ya habíamos visto todo de industria cultural, sabíamos un vagón de industria cultural. A ver, lo digo rápido, sabíamos qué de industria cultural. La idea de la repetición de lo igual, la idea de que para la industria cultural lo importante es la planificación, la idea de que para la industria cultural lo importante es la previsibilidad, que todo sea previsible, por lo tanto hay que evitar lo azaroso y hay que evitar en ese sentido la creatividad, porque la creatividad significa dar respuestas nuevas. Y ustedes me dirán, Alicia, es mentira lo que estás diciendo, porque hoy por hoy en la industria cultural hay áreas como la de la publicidad que son altamente creativas. A eso le podemos responder de la siguiente manera. Hemos dejado la creatividad solo subordinada al mercado, porque en las áreas de publicidad uno puede ser muy creativo o necesita ser muy creativo, pero siempre en función de la venta del producto. No es la creatividad como dispositivo y posibilidades del ser humano para los más diversos ámbitos, sino la creatividad solo en términos de las leyes de mercado. Y a veces no tenemos que confundir creatividad con producción de efectos. Digamos, estamos llenos en la industria mediática de programas, cortos, textos, publicaciones tanto en medios audiovisuales, gráficos, multimediales, redes sociales, etcétera, que intentan producir un efecto, dar como un puñetazo. Eso no necesariamente siempre es creatividad.
efecto, y muchas veces un efecto violento, ¿se acuerdan? Un efecto violento para que alguien no se olvide de que vivimos en una determinada sociedad que tiene un determinado orden del cual uno no puede salirse. ¿Se acuerdan de esto entonces? Homogeneización, estandarización, producción en serie para consumo masivo, repetición de lo igual, propuesta de previsibilidad. Toda la producción cultural tiene que ser previsible, los mensajes tienen que ser previsibles. Y también incorporar esto, ¿no? Que es posible en los cómics o en otros lugares incorporar los choques corporales y el absurdo, de modo tal de que la persona o personita que está viendo un cómic sepa que lo que debe hacer y lo que no debe hacer, sepa o aprenda a través del castigo que le infieren a personajes de las tiras cómicas, o sea, de los cómics, ¿no es cierto? El maltrato continuo, esto lo quiero repetir, la repetición de escenas de golpes, choques corporales y absurdo, de alguna manera ya advierte la antigua verdad de que el maltrato continuo, el quebrantamiento de toda resistencia individual, es la condición de la vida en esta sociedad. Es la condición de la vida en esta sociedad. ¿No es cierto? Esto ya lo sabemos, ya lo leímos. Y el otro tema, ¿cuál es la astucia de la industria cultural? Pónganme un ejemplo de astucia de la industria cultural. Gente, ¿qué pasa? Hacer creer que se puede vivir en lo simbólico, o sea, en el programa de televisión, aquello que no es permitido vivir en la vida real. Lo repito. ¿Lo entendieron todos o lo repito mucho? Mucho. ¿Cómo? Bien. La astucia de la industria cultural consistiría en hacernos creer o bien en concretar en lo simbólico aquello que en la realidad no es posible. Por ejemplo, el amor entre una niña pobre y un muchacho rico. Por ejemplo, los eternos finales felices siempre terminan bien, todo termina bien. Dicho en otros términos, la industria cultural también revela un procedimiento astuto, yo les decía el otro día. La astucia de la industria cultural consiste en realizar en el plano de lo simbólico la promesa de lo que está impedido. Consiste en realizar en el plano simbólico la promesa de lo que está impedido. La industria cultural vuelve a proporcionar como paraíso la vida cotidiana. La industria cultural vuelve a proporcionar como paraíso la vida cotidiana. La distracción promueve la resignación que quiere olvidarse precisamente en la vida cotidiana. ¿Cómo entretengo la vida cotidiana? Haciendo vivir en lo simbólico. ¿Saben qué quiere decir lo simbólico? En las representaciones, en las imágenes. Las imágenes pueden ser visuales, auditivas, gráficas, ¿no es cierto? Hacer vivir en las imágenes
lo que está impedido en nuestra cotidianeidad. Y así mixturamos nuestra cotidianeidad con algún modo del entretenimiento, con algún modo del ensueño, que permite así alivianar las dificultades de la vida cotidiana. Entonces, otros van a decir que si se pone en lo simbólico algo que no es realizable, por lo menos le da a la persona, como pasaba con Odiseo cuando escuchaba el canto de las sirenas, por lo menos le da a conocer esa posibilidad. Horkheimer y Adorno son taxativos en esto, son enojados, son muy rígidos. Ellos dicen que se ofrece en lo simbólico aquello que nunca ocurrirá en la vida real, ¿no? Como ha señalado Horkheimer en La crítica de la razón instrumental, que es otro libro, sobrevivir, y esto es una cosa tremenda, implica para el individuo la adaptabilidad a la coerción de la sociedad que lo somete, salvo que opte por ofrecer resistencias. Pero sucede que quienes son demasiado débiles para enfrentarse con la realidad no tienen más remedio que extinguirse identificándose con ella. ¿Qué quiere decir esto? Que uno se extingue cuando se identifica con una realidad con la que no está de acuerdo. ¿Que está entregando? Claro, está entregándose uno como persona, está entregando la subjetividad, se está entregando, y si uno se entrega de esa manera para la alienación, deja de ser persona, deja de ser sujeto, deja de ser yo pienso, yo siento, etcétera, ¿no es cierto? Esto es muy importante, pero también recordemos que hay gente que es muy débil, pero no es muy débil porque no tenga... A ver, no es que sea muy débil porque no tenga capacidad de creatividad, es porque hay condiciones sociales, económicas y políticas que impiden a veces ser libre, porque se puede tener miedo a perder el trabajo, se puede tener miedo a perder los elementos básicos de la supervivencia, ¿no? Y esto es muy importante. Vuelvo a Horkheimer y Adorno. Sucede que quienes son demasiado débiles para enfrentarse con la realidad no tienen más remedio que extinguirse identificándose con ella, ¿no? ¿Qué otro concepto se puede asociar con esto de que uno pierde lo que es uno en función de la supervivencia? ¿Cómo se llamaba ese concepto que vimos en dialéctica, el concepto del iluminismo? Muy bien, fuerte, fuerte. Autoconservación. Entonces uno puede hacer una pregunta de parcial de esta manera. La idea de autoconservación está presente, está desarrollada en la dialéctica del iluminismo en distintas partes de este texto, en distintos momentos. Desarrollar y explicar por lo menos dos. Uno será el concepto y otro será en industria cultural. ¿Estamos? ¿Se entiende esto? Y después también, porque no sé si yo voy a tener tiempo de hacerles un repaso, vean cómo escriben eso. Frente a una pregunta así, ustedes tienen que decir, tienen que responder. El concepto de autoconservación fue desarrollado por Horkheimer y Adorno, representantes de la Escuela de Frankfurt, en el libro Dialéctica del Iluminismo. Todo eso hay que poner de respuesta. Cierre, por favor, chiquitas. Y luego, el concepto de iluminismo, cuyos ejes centrales son se refieren a autoconservación.
Sostienen los filósofos que autoconservación quiere decir dar de sí más de lo que el sistema nos pide. Por ejemplo, los ejemplos que se les ocurran. En industria cultural también indirectamente, porque no está la palabra acá, indirectamente hacen referencia a este concepto en tales y tales y tales partes. ¿Me explico, gente? Es decir, que cuando nosotros tenemos que desarrollar algo, ese desarrollo tiene que ser por lo menos de una página. No se responde a las preguntas así con 3 liñitas y nada más. Buenas tardes. Buenos días. Les cuento lo que sucede. Tengo que hablar de emergencia. Continuemos, ¿no? Entonces miren para todo lo que da. Entonces de esto me escriben por lo menos una página. Por lo menos. Los parciales no pueden ser respuesta de 3 liñitas y nada más. Sí, no, pero más. No, ustedes tienen que demostrar que pueden redactar. Seguimos. ¿Se acuerdan que hablamos del amor, que hablamos de la belleza, que dijimos que hasta de cierta manera Jorge el Mediador lo exageraban un poco, ¿no es cierto? Que exageraban un poco. Dice, la degradación de la industria cultural lleva a que sus contenidos, esto ya lo vimos, pero no importa, lo repito, lleva a que sus contenidos también aparezcan degradados. Dice, el amor se convierte en tira de historieta. Bueno, no importa. El amor se convierte en historieta. La producción, ¿se acuerdan de esto? Miren si yo pongo esta frase. La producción en serio del sexo pone en práctica inmediatamente su represión. ¿Qué quería decir esto? Sí. Que uno lo ve tanto en la televisión que ya no provoca. No le asombra, no le causa asombro. ¿Se acuerdan que habíamos visto una palabra, todo eso? ¿No? Bien. Entonces, lo que sabemos es que cuando algo se reitera tanto, pierde el asombro, se naturaliza, ya no nos llama la atención, ¿no? Así sea una parte del cuerpo o no. Bien, ya lo sabemos. Y lo mismo, habíamos llegado acá al tema de la risa, al tema de la carcajada, que una cosa es la felicidad, una cosa es la vida placentera, como diría Marcuse, y otra es la carcajada básica, ¿no? Que se desprende como respuesta casi animal a un estímulo determinado, ¿no es cierto? ¿Por qué quiero decir esto? Porque el otro día cuando yo puse el pollito pío en el momento en que es aplastado por un tractor, ustedes se rieron. Y yo también, ¿no? Entonces fíjense a qué nos lleva esto, ¿no? Nos lleva a reírnos de la muerte del otro. Bien, entonces, a esa risa se refiere Jorge Jaime Adorno, no a la capacidad de ser feliz y a la capacidad de reírse. Se refiere a la carcajada mecánica, tonta, que retrotrae a formas primitivas de la especie. Según según Jorge Jaime Adorno, y el según Jorge Jaime Adorno, cierto modo de la producción de la industria cultural tiende a la risa fácil, tiende a una risa mecánica que nos retrotrae a formas primitivas de la especie. Todos ríen como mónadas y en esa risa, como si fueran casi robots, todos ríen como mónadas y en esa risa
aceptan, ponen tono jovial a la frustración. Frustración, dice, no, frustración, le falta una R. Se burlan en lugar de experimentar dolor. La risa opera como un instrumento de estafa en relación con la felicidad. La risa fácil, mecánica, opera como una estafa en relación con la autenticidad, en relación con la posibilidad de ser feliz. ¿Estamos? ¡Epa! No, que estamos acá. También habíamos visto esto, que era otra característica de la industria cultural. Esa característica que decía que, en verdad, si bien la industria cultural nos provee lo simbólico de aquello que no es posible en la realidad, también nos dice qué es lo permitido y qué es lo prohibido. En definitiva, gran parte de los discursos de la industria cultural son discursos de orden, ¿no? Son discursos del orden establecido. Por eso él dice, la industria cultural ofrece a las víctimas algo y al mismo tiempo las priva. No es admisible que en un film, una acción ilegítima, sin que al mismo tiempo llegue el castigo. Lo esencial no es el puritanismo, sino no dar al consumidor jamás la idea de que puede oponer resistencia, digamos, ¿no? No podés hacer cosas fuera del orden establecido, ¿no? Entonces, por un lado, la industria cultural nos hace ver en lo simbólico aquello que no es permitido en lo real, pero también la industria cultural es un discurso del orden. Por lo tanto, no permite aquello que una sociedad considera ilegítimo, ¿no? O sea, que si alguien hace algo fuera de ese orden, le va a llegar el castigo. Hoy por hoy se está aflojando un poco en términos de lo que son las relaciones sociales, afectivas, etc. Pero hasta cierto punto, no está del todo, no es que no se muestre, se muestra, pero por algún lado viene el castigo, porque la iglesia se enoja. Bueno, cuando toda diversión, esto también lo habíamos visto, ¿no? Pasa por el tamiz de la industria cultural, lo que se estimula es la evasión. La industria cultural tiene como eje fuerte la evasión. Divertirse significa que no hay que pensar, que hay que olvidar el dolor, incluso allí donde es mostrado. Y este despojamiento de compromiso convierte a la industria cultural en una proclamación de lo existente. La industria cultural fomenta fundamentalmente no solo la repetición de lo igual, sino sujetos previsibles. Y para que haya sujetos previsibles, no hay que tener resistencias en relación con el orden existente. Un sujeto previsible es el que no se resiste, el que no ofrece resistencia. Por eso uno tendría que hacer todo lo contrario, ¿no? Ofrecer resistencia, ser creativo, etc. Pero eso ya lo habíamos visto, ¿eh? Y también esto, o yo estoy equivocada, ¿no lo habíamos visto esto, chicos? Yo creo que sí, porque el rubiecito no se lo mostré, me acuerdo, ¿no? Otra de las cuestiones era que en la industria cultural no hay lugar para el pensamiento trágico. El pensamiento trágico, no hay lugar para el pensamiento trágico. La tragedia
industria cultural. A lo sumo, se permite la existencia del héroe, pero del héroe que lucha para mantener a veces cierto orden establecido, o de aquel que puede manifestar a través de su sacrificio un apego por la sociedad, pero no el tema de lo trágico en el sentido de la tensión que hay, que hace que un héroe resista lo existente, esté en contra de lo existente. Eso no, eso dicen ellos, ¿no? Como compensación frente a tantas limitaciones de la subjetividad, como compensación frente a tantas limitaciones de la subjetividad, se desarrolla el culto a la personalidad, ¿no? Cómo me pinto, cómo me pongo, cómo estoy, cuál es el escenario en el que Susana va a decir tal cosa, hoy se vistió, la vistió alguien, bueno. Entonces, en cambio sí prospera en la industria cultural la idea de cultura como mercancía, etc. Y los sujetos se configuran también, con N, no con M, también como anuncios publicitarios a través del culto a la personalidad y se construyen en modelos a imitar, ¿no? Y se buscan nichos de mercado para construir pequeños o grandes personajes para que sean modelos a imitar. Digamos, existieron en la ficción las ficciones para adultos, las ficciones para niños, luego las ficciones para adolescentes y ahora existen las ficciones para púberes, ¿no? 11, 12 años, o sea, se encuentran nichos de mercado para poder llevar a cabo esto, para poder llevar a cabo, no el culto a la personalidad, para poder llevar a cabo la maximización de las ganancias. Se hace a través de unos cuantos dispositivos, entre ellos el culto a la personalidad, ¿no? Bueno, y acá está aquello a donde habíamos llegado, ¿no es cierto? Que estandarizar, repetir, hacer todo previsible, ¿no? Se vinculan fuertemente con una disposición del ser humano que es un sentimiento y que es el del miedo, ¿no? Precisamente Jorge Aymerich Adorno ejemplifica con la industria cultural el empobrecimiento al que es sometida la creatividad humana. Advierten tempranamente que la lógica de la repetición asegura por un lado la sumisión que permitirá a cada ser humano resultar realmente un objeto fácil de sustituir por otro. Y además, como espejo, devuelve la imagen de una vida rutinaria como lo único posible. Miedo y pensamiento conservador van de la mano, ¿no? Acá también habíamos llegado, notarán que, porque algunos chicos me dijeron que los prácticos están un poco atrasados, que no me apure tanto, que qué sé yo, y yo estoy con miedo, ¿no? Pero voy a avanzar. ¿Y esto también lo habíamos visto? No lo habíamos visto. Bueno, ahora sí. De la lógica de la industria cultural, se desprende, gente, una serie de características para el ser humano. Es decir, el sujeto expuesto cotidianamente al impacto de la industria cultural es un sujeto que en sus prácticas cotidianas tiende a la repetición, tiende a la seguridad, tiende a evitar la innovación, tiende a pensar solo en aquello que sea previsible, tiende a anular su disposición creativa, ¿no? Entonces es una cosa muy delicada. Adorno, muchos años después de haber escrito la dialéctica del iluminismo, la industria cultural del iluminismo como engaño de las masas, escribió, mejor dicho, no escribió, fue escrita después, dio una conferencia
en 1969, un año después del Mayo francés, etc., que se llamó Tiempo Libre. ¿Esto no lo habíamos visto, chicos? No, bueno. Y en esa conferencia ya reconoce que su crítica a la industria cultural tiene menos virulencia, ya tiene una mirada más perdonadora con respecto a la industria cultural. No perdonadora, sino, bueno, ya estamos más habituados, podemos ser creativos, aunque la industria cultural nos dice lo que tenemos que hacer. Ese artículo se llama Tiempo Libre, ¿no? Señala una cuestión fundamental, que la separación entre trabajo y ocio ya implica alienación. Él dice, miren, esto de que nos pauten el trabajo y por otro lado tengamos el tiempo de ocio, ya implica para el ser humano un grado de alienación. Ya constituye o construye las subjetividades de una manera determinada, ¿no? Y además dice que en nuestras sociedades esas dos instancias, la del trabajo y la del ocio, se cosifican y a su vez como cosa se construyen como mercancía para la sociedad industrial. De nuevo, ¿no? Su crítica señala que la separación entre trabajo y ocio ya implica alienación, y más aún cuando estas dos instancias se cosifican y se miran como fuentes de lucro. Se cosifican y se miran como fuentes de lucro. Y acá hay algo que es muy interesante. Greta Hobby, ¿qué quiere decir? Tengamos un hobby. ¿Ustedes tienen un hobby? ¿Ustedes saben lo que es un hobby? Un pasatiempo, exactamente, un pasatiempo. Bien, entonces dice lo siguiente, con Jaime, perdón, solo adorno. Esta es una conferencia dada solo por adorno. En este caso, digamos, ellos están en desacuerdo con la idea de que la sociedad en la que vivimos nos organiza el trabajo y también nos organiza el ocio. Adorno dice que la división entre trabajo y ocio ya significa alienación, y más alienación aún cuando no solo en esta sociedad nos organizan el trabajo, sino que también nos organizan el tiempo de ocio, ¿no? Nos organizan el tiempo libre. Hay una cantidad muy grande de dispositivos previstos por el mercado para que nosotros pasemos nuestro tiempo libre. Y ellos a eso lo consideran altamente desdichado. Por eso dicen así: el tiempo libre tiene por función restaurar la fuerza de trabajo y así se convierte en mero apéndice del trabajo. Por un lado, durante la ocupación obligatoria hay que concentrarse, no distraerse, producir. Por otra, durante el tiempo libre hay que someterse a actividades de tono imbécil. Ay, no pensar, ¿querés jugar al Scrabble? No, son muchas palabras. No, vamos a hacer cosas estúpidas, ¿no? Más bien. La rígida división entre las dos partes expresa cosificación. Incluso la actividad supuestamente libre es organizada desde afuera. Adorno ejemplifica con el tema del camping, ¿no? Esta conferencia fue dada en 1969, imagínense, después del Mayo francés, época de hipismo, terminada la década del 60, todos querían ir a hacer, en vez de ir a los hoteles, empezaba a desarrollarse el tema del camping, del campamento, pero los primeros campamentos eran con carpas, durmiendo, sin baño, así, ¿no? A la naturaleza. Por eso, Adorno ejemplifica con el tema del camping. Primero, fue una actividad de rebeldía ante el convencionalismo burgués, y luego se
Camping, hermosa carpa, el baño puesto, la cocina, el entretenimiento, la bolsa de dormir de otra manera. Es decir, nosotros vivimos todavía en sociedades capitalistas que tienden a buscar, tanto en el trabajo como en el ocio, siempre nichos de mercado. No dicen nichos de mercado en ellos, pero sí reconocen la centralidad del mercado. Entonces, ni bien aparece algún campo o algún área de vacancia, diríamos nosotros, es llenada con las posibilidades de consumir. Entonces, esto del camping, que era algo libre, también en nuestras sociedades se torna un espacio organizado por otros. Y dice Adorno, con mucha sabiduría, que cuando nos organizan el trabajo desde afuera y cuando nos organizan el ocio desde afuera, lo que da como resultado es el tedio, es el aburrimiento. Y ustedes conocerán niñitos de 4 o 5 años que cada rato cuando terminan una actividad, lo primero que dicen es me aburro, ahora quiero otra cosa, ahora me aburro, ¿no? Entonces, miren lo que dicen ellos. Cuando estas prácticas se llevan hasta las últimas consecuencias, en el sentido de organización de la vida, hay consecuencias para los seres humanos que se tornan, y esto es un concepto que tienen que saber, heterónomos. Los seres humanos se tornan heterónomos, o sea, hetero, otro, nomos, ley. Hetero, otro, nomos, ley. Es lo contrario de autónomos. Heterónomos, es decir, dependientes de los mandatos directos o velados de los otros. La vida así organizada hace todo previsible, pero da ocasión, al hastío, al aburrimiento, a que todo ya está prehecho. El hastío, y dicen esta frase, ¿no? Como el arte tranquiliza el anhelo de los rebeldes, que decía Marcuse, Adorno dice, el hastío es el reflejo de la grisura objetiva. Cuando todo es repetición de lo igual, él se imagina como que no hay colores. Él se imagina que es una grisura objetiva, ¿no? Y eso da lugar al hastío, a la pudrición, diríamos, no lo pongan a hacer el parcial, diría al tedio, ¿no? El hastío es el reflejo de la grisura objetiva, ¿no? Entonces, para que la gente no se aburra, se crean cosas, la industria, ¿no? Y el mercado no son tontos, ¿no? Dentro del marco de las mismas condiciones sociales, se han extendido formas de mejorar el ocio. Cuando ven que cuando está todo hecho, ya uno me aburro, dice, ya está. Entonces, se han creado formas de mejorar el ocio, de superar el aburrimiento. Entre las prácticas más desarrolladas está la práctica denominada hágalo usted mismo. Se trata de la ficción artística o artesanal con componentes prehechos. Yo le quiero decir a Adorno que yo me compro cajitas y las pinto, ojito. Pero reconozco que me entretengo con eso, que no soy artista como mucho artesano, y que además reconozco que es una ficción, porque a veces viene todo casi hecho, lo único que uno tiene que hacer es ponerle 3 puntitos y decir, ¡ay, mira lo que es! Se trata de la ficción artística o artesanal con componentes prehechos, o bien la realización de oficios donde lo único necesario es el armado y la lectura minuciosa de las indicaciones. ¿No es cierto? Eso nos ha pasado, ¿no? Voy a ir y compro, no, mira, entonces algo para lo hago, después me hice la biblioteca y lo único que hice fue poner las tachitas, ¿no? Bueno, esto por Jaime de Adorno, Adorno solo,
lo dice en función ya no solo de la industria cultural, lo dice en función de la sociedad capitalista en la que vivimos. En tanto y en cuanto el mercado sea centro, va a buscar siempre nichos de mercado y va a buscar siempre modos de maximizar las ganancias a través del consumo, ¿no? Si bien, entonces cuando Adorno, cuando le preguntan, ¿no? Cuando le preguntan, bueno, pero entonces, ¿qué hacemos con lo del tiempo libre? Y él, en ese artículo que ustedes lo tienen, dice, lo importante es convertir el tiempo libre en libertad, ¿no? Lo importante es convertir el tiempo libre en libertad. Y él dice, a mí me gusta mucho lo que hago. Yo escribo, hago cosas que no me alienan porque son las que me gustan. Y por lo tanto, no me gusta que me corten como tiempo de trabajo y tiempo de ocio. Cuando me canso de hacer eso, descanso. Entonces, justamente, la organización social también tiende a la alienación y tiende a la cosificación, ¿no? Por eso les pongo acá, los representantes de la Escuela de Frankfurt no solo elaboraron una crítica radical a la sociedad de su tiempo, también proporcionaron atisbos de lo que sería su imaginario de sociedad futura, de modos otros de conocer, de comprensión de los comportamientos y modo de lograr socialmente vidas placenteras, digamos. No es que los representantes de la Escuela de Frankfurt eran unos aburridos, no, todo lo contrario. Aquello que los preocupaba era el nivel de aburrimiento y cosificación de las personas a la que llegaba el desarrollo del capitalismo. Entonces ellos, como son dialécticos, piensan otras maneras, ¿no? Ustedes recuerdan, y esto ya lo vieron, que Marcuse hablaba de la creación de una nueva erótica social, ¿no es cierto? De un nuevo modo de entender lo placentero. Perdonen que vaya rápido, pero quiero decirles otras cosas. Y también, tanto Horkheimer como Adorno piensan, y perdón si algunos estuvieron en la clase de metodología, piensan que también tienen que cambiar los modos cognitivos. Piensan que es muy importante cambiar el horizonte en el cual uno está pensando el futuro, está haciendo arte, está haciendo ciencia. En ese marco, ellos, ¿cómo investigan? ¿No? Ellos investigan toman algo que les llamó la atención, por ejemplo, un programa de la industria cultural o un modo de entender la ciencia, hacen todo un desarrollo genealógico y vuelven a eso. Rodean el fenómeno con los conceptos que tienen y vuelven a ese fenómeno de otra manera. Horkheimer y Adorno reivindican la intuición, reivindican la corazonada, reivindican la sustitución específica, reivindican la dimensión creativa del arte. Entonces le digo esto último, que yo pensaba empezar Benjamin, pero no sé cómo voy a hacer, que ellos desarrollan un concepto para comprender el mundo, que es el concepto de constelación. Ese concepto es sobre todo desarrollado por Theodor Adorno. Primero yo se los voy a explicar fácil y después lo vemos en difícil. Muchas veces yo les he dicho esto, pero lo vuelvo a decir. Conocer este anteojo en su constelación es saber el proceso que ha acumulado simplemente en su realidad de ser un objeto.
quiere decir que acumuló materia prima, fuerza de trabajo, porque alguien lo hizo esto, proceso industrial, estética, ciencia y tecnología, porque si no, yo no sé hacer este anteojo, precio, o sea, mercado, circuito de circulación y consumo posible. Todo esto está en este anteojo, en este vasito, en esto. ¿Qué hace el capitalismo? Oculta el proceso de producción y solo nos pone en una vidriera, en un lugar para mostrarnos este objeto, y solo lo tenemos en cuenta como mercancía para el consumo. La metodología que utiliza Jorge Jaime Adorno consiste en devolverle memoria, devolverle historia a los objetos y reconocer la importancia de su proceso de producción, ya sea la industria cultural, ya sea un objeto particular, ya sea algo que me compro para los tiempos de ocio. Con esto en la cabeza, vamos a leer el concepto de constelación. Conocer un objeto en su constelación es abrir, ¿no? Es saber, el proceso que ha acumulado. Conocer un objeto en su constelación es saber el proceso que ha acumulado. Como constelación, el pensamiento teórico circunscribe el concepto que quiere abrir. Lo circunscribe. Y miren lo que dice, porque vieron que ellos son un poco locos. Circunscribe el concepto que quiere abrir, esperando que salte, casi como las cerraduras de las cajas fuertes bien resguardadas, no solo por medio de una sola llave o un solo número, sino por una combinación de números. Acá nosotros nos encontramos con lo siguiente. Para definir un proceso de conocimiento, Adorno utiliza una alegoría. Nos pone en términos de un ejemplo. Y al describir esa alegoría, pone algunas metáforas. Dice, el pensamiento teórico circunscribe el concepto que quiere abrir, esperando que salte. ¿Vieron cómo es un resorte que uno abre una cajita y salta? Esperando que salte. Eso, esperando que salte, es tener en cuenta la intuición. La idea del esperando que salte es tener en cuenta la intuición, o como se diría en términos de la psicología, el darse cuenta de golpe de algo. Es como, yo no sé si ustedes saben, ¿no? Pero a veces uno va al psicólogo o la psicóloga y repite lo mismo y dice las mismas pavadas, ¿no? Hasta que un día es distinto y dice, oye, esto me salió, ¿cómo hice? ¿Cómo pude? Es el darse cuenta, es de golpe. En todo proceso de conocer, para Adorno está la cognición humana, la reflexión, la razón, pero también las dimensiones emotivas y la intuición, ¿no? Salta, ¿no? Y además tiene que ver con el azar, ¿no? Con el acertijo, con el azar y con el acertijo. Por lo tanto, la idea de conocer por constelación no nos ubica ni en el pensamiento iluminista, ni solamente en el pensamiento marxista ortodoxo. A nuestro modo de ver, significa una superación. Tiene en cuenta la perspectiva dialéctica a la que le incluye las dimensiones emotivas y las dimensiones vinculadas a la intuición y al azar. ¿Estamos?
Y esto, gente, es sumamente importante. De la definición se desprende el valor de la intuición, la idea de rodear un objeto, uno, y no de generalizar, la imagen misma de constelación, que implica movimiento, apertura y una visión desde los sujetos, desde nosotros. Esto es un concepto fundamental de la Escuela de Frankfurt, que lo pone sin decirlo el ejercicio Marcuse, que lo tematiza Adorno fundamentalmente en un texto que se llama Dialéctica Negativa. O sea, ustedes tienen la obligación de leer Horkheimer y Adorno, Dialéctica del Iluminismo, y prólogo, concepto de iluminismo e industria cultural. También hay un pequeño artículo, que no es un artículo, que es una conferencia que dio Adorno y que lo tienen allí, que se llama Tiempo Libre, que también lo tenemos que leer. Esto es solamente que yo les mando el Power y que lo ven en el teórico para ver qué subyace, qué está atrás, qué está en el trasfondo. Y en el trasfondo está una crítica, por un lado, a la idea de cosificación del pensamiento, a la idea de mercancía también, a la idea del sujeto como un objeto, como una cosa, a la idea de cosificación o reificación. Y también reflejar esto en el modo de conocer, es decir, tener en cuenta un proceso, rodear el fenómeno, utilizar todos los conceptos a disposición, pero también saber que hay un momento que uno se da cuenta de una verdad a través de la intuición y a través de como un juego, como un acertijo, ¿no? Que tiene que ver con el azar. ¿Estamos? Bien, gente. Se trataría de un modo de saber que para avanzar, acá dejamos, no lloren. Se trataría de un modo de saber que para avanzar no estaría dejando en el camino despojos de lo estudiado en función de inteligir un núcleo supuestamente central, como hace la sustitución por generalización, que deja fuera lo diferente, que deja fuera las particularidades. Por el contrario, abriría ese supuesto núcleo duro, lo desplegaría, advertiría su historia e imaginaría que tal vez la verdad podría acontecer en el modo de una revelación. Yo digo todo esto porque entonces cuando leamos a Walter Benjamin, que ya les pido por favor que empecemos a leer la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, que lo empecemos a leer, cuando Benjamin nos habla de revelación, de aura, de un instante de peligro, de la luz del estallido de golpe, no pensemos que es algo raro, que ya lo estuvimos de alguna manera viendo. Entonces, por el contrario, abriría ese supuesto núcleo duro, lo desplegaría, advertiría su historia e imaginaría que tal vez la verdad podría acontecer en el modo de la revelación. En este derrotero se pone en juego el conocimiento como experiencia transformadora. A esto quería llegar y con esto quería terminar. Nosotros al principio hablábamos de la creatividad, hablamos del arte llevado a lo callejero, etcétera, etcétera. Lo que nosotros tenemos que saber, que el saber, el conocer en profundidad, no el tener 3 o 4 informaciones de las cosas, sino el saber en profundidad, es una experiencia transformadora de los seres humanos, de los sujetos implicados, e incluso se pone de manifiesto la posibilidad de pensar contra el propio pensamiento, de pensar contra la propia rutina, de pensar tomando distancia de la vida organizada que ese modo del capitalismo nos quiere proporcionar. ¿Estamos? Bueno, en fin.